Bienvenidos a la Ateneo Biblioteca del Club Universitario de Buenos Aires, de Cuba. Hoy vamos a tener una conferencia sobre buceo, el abismo de las fosas de las Marianas. En la charla se van a repasar las principales exploraciones del hombre sobre las fosas de las Marianas, el lugar más profundo del planeta. La conferencia está a cargo de Eduardo Cosentino, es instructor de buceo técnico Trimix, director de la Escuela de Buceo Azul Profundo y vicepresidente de la Federación Argentina de Actividades Subacuáticas. Bueno, los dejo con Eduardo Cosentino. Gracias, Eduardo. Gracias. Bueno, buenas noches. Cuando empecé a armar todo esto, decía, ¿qué letra le pongo? Y realmente el título parece de una película de terror de la década del 60, ¿se acuerdan? Acá hay mucha gente joven. ¿Se acuerdan el sábado de Superacción? Que pasaban películas clase B y ponían esos nombres raros. Bueno, realmente esto no es una película, es una realidad que tenemos, que es en el lugar más profundo del planeta. Seguramente más de uno habrá escuchado hablar sobre la fosa de las Marianas, expediciones que se hicieron y demás. Una de las más renombradas fue la que tuvo en el año 2012 James Cameron, el director de Titanic y de otras películas, ¿no? Bien, el tema es que este lugar, que muy poca gente fue, muy inexplorado, sabemos mucho más del espacio que de lo que pasa en los océanos. Y de los océanos realmente depende nuestra vida, ¿sí? La fosa de las Marianas está en el Pacífico. Vamos a ubicarnos primero en el mapa. Si ven, acá tenemos la parte de Filipinas y acá, antes de convertirse esto en el mar de China, tenemos lo que es la fosa de las Marianas. ¿Por qué se llama fosa de las Marianas? Porque justamente está cerca de las Islas Marianas, ¿sí? Las Marianas deben su nombre a la reina de España, Mariana de Austria, y es toda una cadena y demás, pero perfecto, la fosa se llama fosa de las Marianas. Mucha gente, sinceramente, piensa que es una fosa profunda y demás, pero no. Tiene 2.000 kilómetros la fosa en sí, por aproximadamente 200 kilómetros más de ancho. Pero en ese lugar se encuentran distintos abismos, ¿sí? Nosotros vamos a ver que tenemos, si tomamos lo que sería la diapositiva que viene, sería aproximadamente esta zona, ¿no? Entonces tenemos, fíjense, acá está Guam, acá están las Marianas. Esto es una representación de lo que es el fondo si no existiría el agua, ¿no? Y vamos a encontrar el abismo Challenger, que llega a los 10.928 metros, y el abismo Sirena en 10.780 metros. Si nos ponemos a pensar, son 11 kilómetros hacia abajo. Para que tenga una idea, una persona normal, en un buceo normal, estamos hablando que un buzo recreativo, lo máximo que baja, lo máximo, exagerando, son 40 metros, ¿sí? Y en llegar a los 40 metros tarda entre 2 y 3 minutos. Si tomamos por reloj cuánto es 2 o 3 minutos, se van a dar cuenta que es un tiempo extremadamente largo para ir bajando. Acá estamos hablando de 11 kilómetros hacia abajo. Hubo distintas expediciones. La primera, bueno, la descubrió justamente el buque Challenger en 1875. ¿Cómo midió en aquella época? Hoy hay muchas cosas mucho más modernas para medirlo. En aquella época se utilizó un escandalo. Es una especie de plomada que abajo tiene un agujero, se lo tira por una cuerda, un cabo, lo que quieran decir, y se medía la profundidad con eso. Pero realmente, fíjense que llegó a medir 8.184 metros. Sinceramente, esto está todo registrado, me da mucha duda de que hayan tenido un cabo de esa medida. Pero seguramente se habrán empezado a hacer investigaciones
con distintas mediciones como para llegar a esa conclusión. O sea, no fue algo directo que llegaron y dijeron, tiramos el cabo y tenemos que llegar hasta esa profundidad. Después, en 1899, Nero, un barco de Estados Unidos, registró una profundidad de la misma manera, con escándalo, de 9.636 metros. Entonces ahí se empezó a determinar que la fosa de las Marianas no era solamente un lugar profundo, sino que se extendía bastante. En el 51, ya usando una ecolocalización, el sistema de sonar que veíamos en las películas, el Challenger 2 midió 11.012 metros. En el 57, la nave soviética Vityaz informó una profundidad de 11.022 metros y más adelante, con el buque Spencer Baird, se registró 11.563 metros. Pasa también que hay una gran duda en esto, que puede llegar a ser que esas profundidades tengan alguna variación. Puede ser por sedimentos o por una subdivisión de las placas. ¿Vieron el tema de las placas que se mete una debajo de otra? Y ahí tenemos la placa del Pacífico que se mete debajo de la placa de las Marianas. Pero como tiene una cantidad de rocas muy, no vale la expresión decir blandas, pero es un material muy suave en relación a lo que es una roca común, puede ser que se considera que eso amortigua bastante y por eso no hay terremotos y mucho menos. Lo que sí se fue viendo que las profundidades, piensen que una variación a 11.000 metros de 300 metros, lo que para nosotros sería muchísimo, en 11.000 metros es algo que se va perdiendo. Puede darse por un montón de situaciones, hasta por las tierras de diatomea. Las diatomeas son unos pequeños crustáceos que van dejando todos los sedimentos y se van acumulando. Después, en el 84, el buque japonés Takuyo, con una ecosonda de haz múltiples, una ecosonda que hace barrido, no vamos a entrar en tecnicismo, midió 10.924. Ahora, ¿cómo puede ser que antes estábamos en 11.000 y a los 10.924? Menos con un aparato, con un equipo más moderno. Justamente por eso se considera que alguna variación en profundidad, de acuerdo al movimiento que haya tenido en esa profundidad, sin que altere la superficie, sin que produzca un maremoto, un terremoto de gran magnitud, por la profundidad que se encuentra. Después, el Caico midió 10.911 y entre el 97 y el 2001 se encontró un punto con una profundidad similar a la del abismo del Challenger. O sea, saliendo del abismo del Challenger, sin llegar al abismo Sirena, se encontró una profundidad similar. No queremos con esto decir que es variable, pero sí no hay mucha información. ¿Por qué? Porque no se divulga tampoco tanto, porque tampoco es de interés general. Caemos acá en el tema de que si no interesa a todo el mundo, no lo publicamos y demás. Bien, en el 2009, el Kilo Moana indicó un punto, una profundidad de 10.971 metros. Y ya estaríamos ahí en el límite. Estamos hablando de 70 metros, de 100 metros, de 200 metros, despreciándolo casi, cuando estamos hablando de 11 kilómetros hacia abajo. Es muchísima la profundidad a la que estamos. Y ahora vamos a ver las características. Y esto es importante, en el 2011, el buque hidrográfico de la Armada hizo un mapeo que reveló la existencia de 4 afloramientos rocosos que se cree que eran antiguos montes submarinos. O sea, a esa profundidad encontramos una montaña. Imaginen ustedes, por un minuto, que el Everest, la montaña más grande del mundo, de 9.000 y pico de metros, si la tiramos en la fosa de las Marianas, todavía quedan más de 1.000 metros hacia arriba que la cubriríamos con agua, para tener una magnitud de la profundidad de la que estamos hablando. Datos curiosos. La presión en el fondo del abismo es 1.000 veces más a la ejercida a nivel del mar. Estamos hablando acá, los que son buzos lo van a saber, el resto posiblemente lo sepa también, que la presión que estamos recibiendo acá nosotros, en superficie,
es la presión atmosférica, vieron cuando se habla de milibares, hectopascales y demás, es de 1 kilo aproximadamente por centímetro cuadrado. 1 kilo estamos recibiendo acá, estamos preparados para recibir esa presión, nuestro cuerpo está preparado para recibir esa presión. ¿Ok? Estamos hablando ahí que recibiríamos más de 1000 kilos por centímetro cuadrado. Es realmente impresionante, valga la redundancia, con la presión. Piensen esto, el submarino que se hundió en la Argentina, el Lara San Juan. Tuve la suerte de conocer al capitán y en el momento que lo fuimos a visitar, justo antes del viaje ese, no me pudo recibir porque estaban cargándolo de pertrechos. Excelentes personas todos los que navegaban ahí. A 600 metros implosionó, o sea, se aplastó, no es que explotó, implosionó. La presión a 600, 900 metros lo aplastó. Acá estamos hablando de 11.000 metros, para tener una magnitud de la presión que tenemos ahí. La presión es 4,96, esto es un dato que no lo notaríamos fácilmente, es más densa el agua por la cantidad de presión que estamos ejerciendo. La temperatura al fondo, y esto sí es sorprendente, 1 y 4 grados centígrados, o sea, es fría, vamos a ser reales, no es para bañarse, pero, claro, pero porque es agua salada, podría estar posiblemente a menos 2 grados, sin llegar a congelarse. Pero acá llega entre 1 y 4 grados. Y esto sí es, se encontraron bolsas de plástico a más de 10.900 metros de profundidad. Lo más suave que se encontraron un montón de cosas a esa profundidad. Bueno, ya lo mencionamos esto que debe su nombre por la cercanía de las Islas Marianas, y el abismo más profundo es el Challenger, seguido por el abismo Sirena, que está cerca de él, más cerca, debe estar a 500, 800 kilómetros, pero bueno. Ahora sí vienen los verdaderos valientes. El 23 de enero del 60, el batiscafo Trieste, no sé si ustedes escuchaban hablar de él, tripulado con el teniente Don Walsh, de la Armada de los Estados Unidos, y Jacques Picard, era un suizo, bajaron, fue la primera expedición que bajó en el año 60. La segunda fue en marzo del 2012, James Cameron la bajó. Fíjense la distancia que hubo de años entre la primera expedición y la segunda expedición. ¿Sí? En abril del 19, el comandante de los Estados Unidos, Víctor Vescovo, llegó al punto más profundo de la Tierra y fue el primer ser humano en solitario en bajar. Vamos a analizar cada uno de estos. Después, el sumergible chino en el 2020, no hace mucho, Fendouche, que significa luchador, algo así, la traducción no es bien clara, pero es luchador, alcanzó una profundidad de 10.909 metros. Tecnológicamente fue la expedición que mayores aportes hizo a la ciencia, los chinos. Pero, hace un rato estábamos hablando acá con la gente, son muy reservados en dar ese tipo de información, cómo es que llegaron y demás. Ahora vamos a hacer una comparación de los distintos medios que se utilizaron. Y en abril del 21, el ingeniero aeronáutico Héctor Salvador Fous es el primer español en llegar a la fosa de las Marianas. Pero con un submarino prestado. No tenía en ese momento España como para solvencionar todos los gastos que tenían que hacerse. Bien, este fue el batiscafo Trieste en el año 60. ¿Saben la diferencia? Habrán escuchado ustedes hablar de batiscafo y batiesfera. La batiesfera es esto que está acá, que ahí es donde va la persona, y se baja por un cable de un submarino mayor que queda en superficie de un barco. El batiscafo tiene movimiento propio, tiene un movimiento que se puede andar por todos lados. Aproximadamente, esta esfera tenía 2 metros de diámetro, aproximadamente les digo. Ahora vamos a ver cómo funciona todo esto y lo sorprendente de esto en aquella época. Adentro del batiscafo, fíjense el espacio reducido que tenían, muy acotado, con algunos instrumentos. Iba justamente Don Walsh y Jacques Picard. Pensemos que en el 60 una computadora
era los inicios de la computación. En la década del 70, para una computadora, para facturar en una empresa, tenía aproximadamente, utilizaba una habitación como esta, un cuarto de esta habitación. Y tenía menos memoria que cualquier teléfono de los que tenemos nosotros acá. En el año 60, la electrónica no estaba tan desarrollada como ahora, la ingeniería era lo que se podía, la comunicación era distinta y estas dos personas lograron bajar a 10.916 metros de profundidad. ¿Cómo? Ustedes irían... No, yo tampoco bajaría, no se asusten. Pero en un tanque de combustible, bien, esto es lo que era el Trieste. ¿Se acuerdan cómo era? Este es el corte esquemático. Acá iban las dos personas. No se olviden de esto, si yo tengo que tomar esta botella, no la voy a apretar mucho, si yo la aprieto, la voy comprimiendo, ¿sí? Ahora, si esta botella está totalmente llena de líquido, no como ahora que es una parte vacía, y la trato de comprimir inclusive acá, no logro comprimirla del todo porque el líquido no es compresible, el líquido no se puede comprimir, ¿sí? Por eso está el líquido de freno que utilizamos en los vehículos, si no, chocaríamos todos los días. Pero en este caso, lo que se utilizaba era algo que lo tenía que flotar también el barco. No dejaba de ser un barco, un submarino. Entonces, acá iban las personas y todo esto estaba lleno de gasolina, de nafta. ¿Por qué? Porque la nafta es más liviana que el agua. Entonces lo iba a ayudar a flotar. Si se ponía acá dentro, en vez de gasolina, agua, iba a estar neutralizada con el agua. Si se ponía aire, lo iba a aplastar. ¿Se entiende lo que digo? Bien, entonces todo esto iba con gasolina. Tenía solamente agua en este compartimiento y en este compartimiento. Cuando las personas entraban por este tubo y llegaban acá se cerraba una puerta, cuando se sumergía, esto se llenaba de agua, con lo cual no se comprimía, ¿sí? Para ascender, lo que hacía era soltar de acá y de acá, con unos electroimanes que tenía acá, unas esferas de acero, con lo cual alivianaba todo y empezaba el ascenso porque justamente la gasolina, la nafta, es más liviana que el agua y podían ascender. La única que tenía para moverse, lo único de propela que tenía, o sea que podía llegar a impulsar, era esto, una hélice acá. Estamos hablando de la década del 60. ¿Sí? Había que realmente ser bastante valiente para meterse ahí y bajar esa profundidad. Hoy también, pero bueno. Este era el Trieste. Se le puso el nombre de Trieste porque en ese momento se construyó en la ciudad de Trieste, que hoy pertenece a Italia, en ese momento no pertenecía a Italia, pero entre los dos gobiernos le decidieron poner el nombre de Trieste. Acá estaba la esfera, por acá ingresaban, y todo esto, menos esto y esto, todo esto, nafta. Es como ir en un camión cisterna abajo. Esta era la esfera, ¿sí? Y esta era la ventanilla por la que podían ver solamente. Es más, cuando bajaron a determinada profundidad, a esa profundidad, escucharon un crack, que fue que se empezó a partir ese cristal. ¿Sí? Es algo que no está documentado, pero Vox Populi Vox Dei fue trascendiendo. Piensen que si lo documentaban era algo negativo para la expedición. ¿Sí? Entonces se comentó que se empezó a quebrar el vidrio por esa profundidad. Se usaba flexiglass, que es un polímero. Esta es la esfera que hoy se guarda en un museo. Esta es una segunda esfera que se hizo y está en el museo, se la está guardando y se la puede contemplar, la habían fabricado en Alemania. Tenía que soportar la presión impresionante a la que se bajaba. Llegamos a la parte de cineasta, James Cameron. Ven que ya es
diapositiva ya es mucho más luminosa, más cinematográfica. Pero descendió en la fosa con el Deep Sea Challenger en el 2012. O sea, si nos ponemos a pensar, no hace tanto, ¿ok? El sumergible fue diseñado por el mismo Cameron y ahora van a ver unas particularidades que tenía este sumergible. Lo construyeron en secreto en un almacén en Sydney. ¿Por qué? Para que no se boicoteara la idea. ¿Por qué? Porque era una expedición privada, avalada por Rolex, los relojes. De hecho, no lo puse en las diapositivas porque no tenía mucho sentido, se puso un reloj Rolex, un Rolex Submarine, este no es, el lado de afuera del equipo y soportó la presión a 11.000 metros. También después vimos cómo era el reloj y era una cosa así que era imposible utilizar en la muñeca, pero soportó la presión. Fíjense la diferencia entre el Trieste, con la esfera acá, y el Deep Sea Challenger de Cameron. Hubo distintos avances en este caso. A ver si tengo... Bien, esta es la esfera que hasta ahora todos los submarinos, todos los sumergibles, por más que tengan distintas formas de afuera, todos se manejan con una esfera, ¿sí? En la forma de recibir la presión en todos los sentidos, principio Pascal. Para los buzos que veo que hay bastantes, se tendrían que acordar de todo eso. Esta esfera, ese color característico que tiene ahí, es porque está al rojo vivo. O sea, es una esfera que en este momento está saliendo de la fundición para lograr el temple y poder soportar la presión a la que tenía que bajar. Fíjense el tamaño del cristal, que no es cristal realmente, esto es una química entre acrílicos y cianoacrilatos, para lograr este cristal, que es un poco más pequeño que el que usaba el Trieste, pero mucho más resistente. Hasta ahora, todos los equipos, salvo el primero, que era el Trieste, llevaban, a partir de Cameron, llevaban unas cámaras para tomar imágenes de afuera, pero todos coincidían en que querían verlo en directo, no a través de una cámara. Por eso tomaban el riesgo de tener el cristal, construir un cristal que soportara esa presión, que era lo más difícil que podía haber. Bien, esto está en inglés, no conseguí una traducción, pero para tener una idea, fíjense, un cachalote llega hasta los 3.000 metros de profundidad. ¿Y saben qué? El cachalote, ¿vieron la forma característica que tiene de la cabeza grande? Es la ballena que todos dibujamos cuando éramos chicos. Bueno, lleva en el cráneo una cantidad de espermatis, se llama, pero es un aceite que lo que produce es el mismo efecto parecido al de la nafta. Es más liviano que el agua y por eso, esto es anecdótico, nada que ver con esto, el cachalote cuando duerme, no nos olvidemos que es un mamífero que respira con pulmones, no es un pez, con lo cual tiene que subir a la superficie a respirar cada tanto. Se pone en forma vertical, o sea, con toda la cabezota que tiene, pero está llena de aceite, queda flotando en forma vertical, similar a lo que hace el Deep Sea Challenger. ¿Sí? El Titanic está a 4.000 metros de profundidad hundido y seguimos bajando y acá encontramos la profundidad máxima a la que bajó Cameron. ¿De qué manera? Acá hay una esfera acá adentro con este visor que tiene y no utilizaba, para bajar, no utilizaban combustible, o sea, no le ponían nafta. Lo que descubrieron acá unos ingenieros químicos es una espuma que tenía microesferas de vidrio aireadas, no me pregunten cómo, compactada que soportaba la presión y era mucho más liviana que el agua, con lo cual le permitía flotar en un momento y ascender a la superficie. Después soltaba estas placas de 500 kilos, las desprendía y podía subir a la superficie.
¿Alguno de acá se acuerda quién fue Jacques Cousteau? Bien, me encanta la gente de mi edad que todos me dicen que sí. Cuando doy los cursos a la gente más joven, digo Jacques Cousteau y se me quedan, me dicen, ¿en qué equipo juega? Digo, no, ya está jugando en el cielo. Tuve la suerte de estar con él yo en 2 oportunidades. Jacques Cousteau decía una frase, siempre que a mí me quedó muy grabada. Bajar, baja cualquiera. El tema es subir sano. ¿Sí? Bajar, nos tiramos cualquiera, nos agarramos un peso y bajamos. El tema es subir, enteros. Bien, entonces mediante este polímero podía ascender. Tiene todos unos paneles, unas baterías impresionantes, que mantienen la electricidad. Piensen que todo esto se movía con electricidad. Como dato, el Trieste en el año 60 tardó en llegar al fondo 5 horas. Estamos hablando aproximadamente de 35 metros por minuto. Si nos ponemos a pensar que un buzo en condiciones normales y yendo rápido baja entre 15 y 20 metros por minuto, 35 metros por minuto era rápido. Tardó 5 horas en llegar al fondo. ¿Cuánto se quedó en el fondo? 20 minutos. Nada más. Largó todo el lastre, todas las bolitas esas de acero y empezó el ascenso y tardó en llegar a la superficie 3 horas. Fue bastante rápido. Pero piensen que estuvo entre bajar y subir 8 horas para estar 20 minutos. Cameron, con este equipo, tardó en bajar 2 horas y media. Casi la mitad, un poquito más de la mitad fue que lo que bajó el Trieste. Se quedó 3 horas en el fondo recorriendo, mirando y demás, y después tardó en subir 2 horas aproximadamente. ¿Sí? Pero pensemos la tecnología de la década del 60 con la tecnología actual de Cameron, una empresa totalmente privada, que aparte vende el documental y auspiciado por Rolex. Fíjense que hubo una variación, pero no fue tan grande después de tantos años. ¿Sí? Ya está en el ascenso, acá están, los buzos que lo están filmando al submarino, al sumergible. Tiene acá las propelas, que son los motores, fíjense la cantidad que tiene, y tiene una particularidad. Cuando llega a superficie, se pone en forma horizontal. ¿Sí? Acá se ve que ya soltó el lastre y ahora está en el ascenso. Y acá llegamos a Víctor Vescovo, que llegó a lo más profundo con este submarino, el Tritón sumergible, en el año 2019. Hasta ahora no se batió ese récord. Superó por 10 metros al más profundo, que era el Trieste, el primero que vimos. ¿Sí? Vemos cómo era el esquema de este equipo. Uno lo ve acá, que parece una cámara de fotos, pero tenía estas 2 ventanas, la tercera tenía 3 cristales, brutas ventanillas como para poder ver. Ya digo, tenía aparte un montón de cámaras, pero lo que querían era verlo en directo. Eso era lo que querían ver. Este es un corte. Estos son dibujos esquemáticos, no es fotografía, es un dibujo. Y vemos con un corte cómo es la esfera por dentro. Bien, que sigue siendo una esfera. ¿Sí? Tiene acá propelas. Lo que se logró avanzar muchísimo, fueron con las baterías. Piensen que ahora utilizan baterías de litio y antes eran baterías secas, convencionales. Eso le dio una autonomía mayor y les permitió poner mayor cantidad de motores eléctricos para poder el ascenso y el descenso mantenerlo más controlado. Esto es un corte. Fíjense que acá, todo esto que ven acá que parecen dientes, son tubos de oxígeno. ¿Sí? Piensen que están respirando adentro y tienen que tener aparte los filtros para tomar el dióxido de carbono. Si no, quedarían todos dados vuelta. Entonces, filtran el dióxido de carbono y tienen que seguir respirando. No puede haber ninguna falla eléctrica acá. Una falla eléctrica que hay, estamos en problemas. ¿Sí?
Ahí estamos. En el 19 llegó a los 10.925 metros, cuando el Trieste había llegado a los 10.916 metros. 9 metros más bajó que el Trieste. Ahora, los dos tocaron fondo. ¿Cómo fue una variación de 10 metros? Posiblemente no haya sido en el mismo lugar y posiblemente haya tenido una ondulación. Pero no nos olvidemos que todo el fondo del mar es sedimentario, ¿sí? Si alguna vez han buceado, hay lugares que es arena, pero otros lugares que no es arena, que son sedimentos, que se mueven, se desplazan y demás. Esto es lo que se vio en el fondo. Si ven acá, estas son unas patas, se plantaron unas cámaras, se las tiraron, se las dejaban ahí, con peces, con cebo, para ver lo que se atraía. Esto fue una especie de medusa, no se pudo determinar qué era. Hay una filmación donde se la ve que empieza a avanzar. Realmente no se sabe qué es de lo que se encontró en el fondo. Este es un pez, se los denomina peces gelatinosos, ¿sí? Tampoco se puede determinar qué es. O sea, se determinó que es un pez gelatinoso, que se los vio en otros lugares, pero nunca a esta profundidad. Bueno, esto es una cantidad de peces que están comiéndose a la carnada que habíamos dicho. Esto no es que esté a 11.000 metros, hay variación. O sea, ahora que conocimos que se llegaron a los 11.000 metros, no subestimemos a los 2.000, 3.000 metros, porque realmente son 3 kilómetros para abajo también. Estas son anémonas que se encontraron. O sea, tenemos vida, hay vida en el fondo del mar. Y lo que no estamos haciendo, perdonen que lo diga así, no estamos cuidando nuestros océanos. No los estamos cuidando para nada. Y esto, ¿saben qué es? Una bolsa. Se le debe haber borrado Carrefour o Jumbo o algo, pero parece una de esas. Una bolsa a 11 kilómetros bajo el fondo del mar. Se encontró. Estamos realmente descuidando mucho, mucho el planeta. Este es Don Walsh, el que había bajado en el Trieste, saludándose con Vescovo. Es impresionante que se pudieron saludar al poco tiempo. 2 o 3 años después, Walsh falleció, ya era una persona grande, pero se pudo saludar con Vescovo, que realmente hizo hazañas, llegar a lo que hizo. Está bien, dijimos que a Cameron lo auspiciaba Rolex, a Vescovo lo estaba auspiciando Omega, otra marca de relojes sumersibles. Bueno, tenemos que juntar algo de capital. Y después China llega a los 10.909 metros. De lo que menos se conoce es de lo que, no digo que retaseen información, no voy a decir eso, pero no hay la suficiente información porque ellos se basaron todo en experimentos científicos. Recolección de datos, pruebas, muestreo, microorganismos, estudios y demás. E hicieron este sumergible, fíjense que bueno, cada uno es distinto, pero todos se manejan con una esfera. Acuérdense, no existe el submarino como lo conocemos nosotros que llegue a esta profundidad por ahora, no sabemos más adelante. El Fendowse, ya les dije que significaba luchador. Llega al abismo en noviembre del 20 y van con la primera expedición que van con 3 personas y en una expedición científica. Y queda a 18 metros de convertirse en la misión tripulada más profunda jamás hecha. ¿Qué dijeron los chinos cuando les preguntaron por qué no llegaron más? Dice, el objetivo no era ser más profundo, sino recolectar la mayor cantidad de datos. No nos olvidemos que es una expedición totalmente científica. Este es el submarino. Fíjense la cantidad de propelas que tiene. Propelas son los propulsores, ¿no? Creo que estamos bien de tiempo. Y fíjense también esto. De nuevo, las ventanas. Y acá imaginemos que está la esfera.
¿Por qué esa curiosidad que tenemos todos de querer ver en directo? Eso es lo que nos mantiene curiosos, eso es lo que nos mantiene querer investigar, eso es lo que nos mantiene en leer libros desde Julio Verne hasta ahora, querer ver, querer investigar. No nos conformamos. Sería mucho más fácil. De hecho, aparte de estas expediciones, se han mandado, calculo yo, 10, 15 o más con robots, sin tener la tripulación a bordo. ¿Sí? Pero no queremos ver una cámara, queremos verlo en directo. Hay una anécdota, nada que ver con esto, sino del espacio. La primera cápsula que se mandaron en Estados Unidos la habían hecho ciega. O sea, no tenía sentido ponerle ventanas. Y la tripulación dijo, no, si no tenemos ventana no vamos, no subimos, queremos ver. Y eso es la curiosidad que tiene el hombre. ¿Se acuerdan de este submarino, el Tritón, que lo utilizó Vescovo? Bueno, fue el primer español en llegar a 10.706 metros con un submarino prestado. Está perfecto. No tenía por qué hacer otro submarino. No era la competencia de quién hacía los sumergibles, sino lo que se podía llegar. Fíjense, cuando yo les dije antes en una diapositiva que se veía que era un dibujo, esto que parecen dientes, bueno, este es el corte que están todos los tanques de oxígeno. ¿Sí? Y esto se maneja con un joystick, tiene cámaras, ¿ok? Pero tiene las lentes para poder ver afuera, para poder ver en directo. Vida en el abismo. Esto que parece tan aberrante es así chiquito. Son muy chiquitos, no son grandes. Hay algunos grandes. Dice en el submarino, cuando bajaron con el Trieste, dijeron que vieron un lenguado de aproximadamente 30 centímetros. En aquella época no pudieron fotografiar, pero se considera de que era otra especie, que no podía llegar por el tamaño un pez vertebrado a esa profundidad. ¿Pero qué encontramos en el abismo? No me pidan que les diga qué es cada cosa porque es para una hora para cada uno. Son organismos unicelulares. Xenospiporea. Parece que estaríamos hablando en guaraní. Pero son unicelulares que se encontraron a esa profundidad. En muchos microorganismos, que esto es importante, que a esa profundidad, donde casi no hay nutrientes, encontremos todo esto. Lo que se especula que se están nutriendo con desperdicios que caen de la superficie. Peces luminiscentes y otras especies, eso es lógico. Y ahí está, se observó un pez plano de 30 centímetros de largo y camarones. En cuanto a este pez, el que yo les decía recién, que después se está especulando de que no fue un pez, sino que fue un pepino de mar. No lo podemos saber nunca eso. Esto es impresionante. Se observaron gigantescos foraminíferos, unicelulares de 4 pulgadas. Una célula única de 4 pulgadas. ¿Sí? Son unos crustáceos muy raros que se dan en distintas profundidades, pero a esta profundidad nunca se habían visto. El pez babosa a una profundidad de 8.145 metros y un tipo identificado de pez babosa fue filmado a 8.178 metros. Un pez babosa se considera, esto no tengo la certeza, de que es más gelatinoso que otras especies precisamente por la presión que está recibiendo. ¿Sí? ¿Qué forma tenían la vida que se encontraron? Algunas, y no todas a 11.000 metros, pequeñas medusas luminiscentes. No digo que tengan luz propia, pero de hecho las luciérnagas, ¿saben cómo se enciende una luciérnaga? Es un proceso químico. Tiene 2 componentes químicos, la luciferina y la luciferasa, que se unen y hacen ese proceso químico. O sea, lo vemos, ya casi no quedan luciérnagas. Yo cuando era chico se veía por todos lados, ya no. Pero que sean luminiscentes, precisamente por la profundidad, es para atraer
hay muchas teorías, desde poder comer o hasta el tema de encontrarse con otros de su especie. Fíjense que acá ya se comieron a los peces y aparece que son todos muy característicos los peces, tienen una cola muy especial, se mueven, piensen que están en agua a 1 grado de temperatura. Lo que se está especulando es el tiempo de vida que todavía no se puede saber. Esto es impresionante, son realmente luminiscentes, fíjense, casi transparentes. Esto es un pez, por lo que se ven acá los ojos. Y después, ¿se acuerdan el último que apareció? Acá subió a la superficie el demonio negro hace un par de meses, que se lo descubrió en España, se lo fotografió. Ahora lo vamos a ver. Esta es una medusa también. Lo habrán visto en los diarios, en todos lados. Este pez, la hembra mide 5 centímetros. El macho es más chiquito. Si uno lo ve así, se imagina que es un monstruo de las películas, ¿no? Pero bueno, esto es lo que se encontró en la fosa, lo que se investiga en la fosa de las Marianas. ¿Cuánto más queda por ver? No lo sabemos. El tema es el costo de cada inmersión. Se estaba especulando que iban a hacer en el submarino ese, el Tritón, que habíamos visto de Vescovo, el que era blanco, que se lo había prestado al Español, prestado, se lo había alquilado, que se iban a hacer excursiones cortas por $750.000. Si sirve para una investigación está bárbaro y con seguridad. El tema es cuánto más queda por investigar en los mares. Como anécdota les cuento esto muy rápido y ya terminamos. Si nosotros vemos el Amazonas desde el espacio, vemos que es una superficie enorme, y cuando se tala el Amazonas, perdemos mucha cantidad de lo que se dice el pulmón del mundo. Eso estamos todos de acuerdo, es indiscutible. Los corales, que no los vemos, regulan también parte del ecosistema y del oxígeno en la Tierra, de la vida sobre la Tierra. En este momento se perdió un 30% de los corales por sobrecalentamiento global, por contaminación y por enfermedad bacteriana que provocada también por el calentamiento global. No lo vemos. Al no vernos, no existe. Somos como los chicos que cuando teníamos miedo nos tapábamos los ojos. Bien, existe eso y se está produciendo también toda esa muerte en el océano. Lo que yo digo como final, tenemos un océano que gracias a ese océano podemos estar vivos. Cousteau también decía, para que se dé vida en un planeta se tiene que dar un factor fundamental, que exista agua líquida. En el nuestro rebosa de agua líquida. Cuidémoslo. Señores, les agradezco muchísimo. Sé que no es una charla muy interesante. Interesante no es una charla muy común, divertida, pero bueno, les agradezco que hayan venido. Bueno, Eduardo, muchas gracias. No, a ustedes. Si te parece, podemos abrir un ratito Sí, de alguna sí. pregunta o alguna duda que a alguien le haya quedado. Para eso, ahí ya hay uno, me levantó la mano. Así. Debido a la gran profundidad, debe haber una oscuridad total. ¿Cómo es que se filma, con qué luz se filma todo lo que vimos? Perfecto. Para que tengamos una idea, yo como buzo llegué a bajar hasta los 60 metros en forma autónoma. Y ahí se pierde bastante en penumbras. Eso es un buceo técnico, es muy específico. A los 150 metros ya casi no hay luz. A los 200 metros es la oscuridad absoluta. Para llegar a esa profundidad, que se va a mantener totalmente la oscuridad, se utilizan
En la época del Trieste utilizaron unas lámparas externas especiales que soportaban la presión. Duraban poco. Después, gracias a la tecnología, se empezaron a utilizar el LED, que se los conectaba y con esos LED, aunque se mojaran, se podían ver perfectamente, se iluminaban con eso. Hoy se sigue utilizando esa tecnología. Gracias a Dios el LED sigue funcionando bien. Gracias. No, por favor. Sí. Del enfriamiento de la base de Fukushima, sí. ¿No llega a afectar esta zona? No se sabe todavía. Puede ser, puede ser. Mira, yo tengo a mi cuñada y mi cuñado, que los dos eran, uno falleció, mi cuñado, eran científicos de la Comisión de Energía Atómica. Él estuvo a cargo del proyecto Perú de reactores, en la parte de seguridad. Y ellos siempre me dicen algo. La energía atómica es la energía más limpia que existe. Es verdad. La energía en sí no contamina. El tema, lo que yo me pregunto, ¿y los desperdicios? ¿Qué hacemos con los desperdicios? Si se analizan, se han tirado tambores sellados y te dicen, la vida que queda contaminante de la basura nuclear, en algunos casos son 5.000 años. Hasta los 5.000 años sigue contaminando. Yo pregunto, ¿está bien? Eso como patear el problema para adelante para las generaciones futuras. Realmente no sé lo que habrá pasado con eso. Si llega, sí, llega. Eso no se pierde. Piensa en esto, y es algo que a mí me quedó sorprendente. Hay un pez que se llama el pez león, que es originario del mar de Filipinas, de toda esa zona. Llegó al Caribe y ahora está llegando hasta el norte de Brasil. Es un pez hermoso, no lindo, hermoso. Y se come a todos los animales, es un depredador nato, está terminando con un montón de animalitos, se come a los alevines y está permitido cazarlo en el Caribe. Es el único pez que se lo permite cazar para controlar. ¿Saben cómo llegó hasta ahí? ¿Se acuerdan del huracán Katrina en Estados Unidos, en Nueva Orleans? Bueno, había un japonés que tenía un acuario personal con 20 de estos peces, que son hermosos. No se sabe si los soltó cuando fue el huracán o se rompió y se quedaron al mar. Y empezaron a escaparse. Y se reproducen en forma muy rápida y no tienen enemigos. Una vuelta yo estaba en Filipinas y pregunté por el pez león. Digo, ¿cuál es el enemigo del pez león? No tiene. ¿Y por qué acá no es plaga? Me dice, por acá tenemos una variación de temperatura del agua de 5 grados y los huevos no eclosionan. En el Caribe es 28 grados todo el año y ahí siguen creciendo. Si vos... Sí, no, decime. ¿La Mariana está en zona volcánica? Es una zona volcánica, son islas volcánicas, pero no tienen actividad. Precisamente por lo que dije antes, no hay una gran actividad porque es una placa muy chiquita, las de las Marianas, y una placa muy grande, la del Pacífico. Entonces, la placa del Pacífico se va metiendo debajo de las Marianas y no hay una gran actividad. Hay actividad, sí, pero no es una gran actividad para que se formen terremotos o maremotos. Ahora me voy de acá y mañana pasa como la película Granizo. Gran lío en las Islas Marianas. Pero no es así. Ojalá que no se contamine, pero llega, todo llega. Hago el parangón con los peces estos. 20 peces hicieron un desastre. Bueno, gracias Eduardo. No, gracias. Gracias a todos por venir y los esperamos el lunes que viene con la conferencia de Claudio Ratier sobre Verdi y Manzoni, dos italianos, música y narrativa. Bueno, un aplauso Eduardo. Gracias, muchas gracias.